Buenos días, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la videoconferencia de la Unidad Didáctica Auditoría y Seguridad Informática. Esta es nuestra actividad de aprendizaje número 9, ¿correcto? Y el tema que nos toca abordar el día de hoy tiene que ver con la seguridad a nivel de aplicaciones informáticas. En las sesiones anteriores habíamos visto también el tema ya de lo que era seguridad, por ejemplo, a nivel de lo que eran los dispositivos móviles. Hemos visto también ya los conceptos de lo que es seguridad informática. Hemos hablado también de la norma ISO. Hemos hablado de las amenazas que existen, como por ejemplo también el tema de la ingeniería social, el tema de los malware, los tipos y clasificación de malwares, etcétera. Entonces, continuando con lo que viene a ser, en este caso, nuestro desarrollo de nuestro sílabus, pues ahora nos toca ver el tema de la seguridad, pero ya a nivel de aplicaciones informáticas. Entonces, vamos a ir viendo, primero, profundizando un poco más también el tema de la seguridad informática, y adicionalmente pues ir también viendo acerca de algunas medidas que existen ya de forma mucho más puntual acerca de la seguridad. Ok, muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar con este tema. Bien. Ok, entonces el tema tiene que ver con seguridad a nivel de aplicaciones informáticas. Bien, a ver, dentro de nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy tenemos que ver el tema de la configuración de algunas aplicaciones web, la aplicación del web hacking, vamos a también a ver un poco acerca de eso, acerca también de las amenazas de las aplicaciones web que existen, el tema del desarrollo de un ataque y también las medidas de defensa que debemos de aplicar. Por otro lado, también están las herramientas de hacking de aplicaciones web, ¿correcto? Ya que existen ciertas herramientas a nivel de hacking que podemos utilizar para lo que son las aplicaciones web. Entonces, vamos a ir visualizando, viendo cada uno de estos puntos a lo largo del desarrollo de nuestra sesión. Bien, pero primero vamos a empezar hablando acerca de cuáles son los principios básicos de la seguridad, dado que hemos hablado que la seguridad informática pues tiene que ver básicamente con el que nosotros como especialistas tengamos que efectuar una serie de medidas, una serie de normas que eviten la vulneración del acceso por parte de personas extrañas, ajenas a la empresa, y no solamente a la red, sino también a los equipos y lo más importante, que es básicamente la información, dado que la información pues es el activo, digamos, más importante y es el activo más sensible que tiene una empresa. En ese sentido, me dice acá de que existen ciertos principios de seguridad. Estos principios de seguridad están basados básicamente en tres, ¿no? Uno tiene que ver con la confidencialidad de la información, dos tiene que ver con la integridad y tres tiene que ver con la disponibilidad. En general, dice, se suelen decir que hay tres objetivos fundamentales que tiene que abordar la seguridad informática. Uno de ellos, pues, tiene que ver con el principio de la confidencialidad. Cuando hablamos de confidencialidad, estamos hablando básicamente de que los activos del sistema informático solo pueden ser borrados o modificados o editados, por así decirlo, solamente por aquellos usuarios que están autorizados. Si quienes acceden a la información son los usuarios, se les ha concedido los permisos para que puedan hacer el proceso de edición, para que puedan hacer el proceso de borrado, entonces estamos manteniendo el principio de confidencialidad. Cuando personal externo, ajeno a la empresa, accede a la información y la modifica, la edita, definitivamente pues estaríamos violando el principio de confidencialidad. En ese sentido, pues es importante que
nosotros como especialistas de sistemas al momento de implementar alguna medida o alguna política o alguna norma de seguridad, tengamos en cuenta también el principio de la seguridad, del hecho de que se mantenga la confidencialidad en el sentido de que no puedan acceder, como se dice, cualquier usuario no autorizado a la información que maneja una empresa. Más aún que no la modifique o que no la edite sin alguna autorización previa. El siguiente principio pues tiene que ver con el principio de la integridad. Cuando hablamos de integridad, básicamente es sinónimo de originalidad, es decir, que la información sea íntegra, que mantenga su principio de originalidad, por así decirlo. Esto hace referencia a que el acceso a los activos del sistema informático está limitado a usuarios autorizados. Cuando hablamos de integridad, entonces, tiene que ver, dice, con que el acceso a los activos del sistema informático, cuando nos habla de activos del sistema informático, un sistema informático, recuerda que puede ser, pues, una aplicación web, puede ser una aplicación móvil, puede ser, en este caso, un software de escritorio, y por lo tanto, pues, es un activo del sistema informático. El acceso a esos activos del sistema de información, inclusive el acceso a la base de datos, pues debe de estar limitado a usuarios autorizados. Es decir, también tiene que ver con que no cualquier usuario puede acceder a la información y hay una limitación de acceso, de tal manera que la información se mantenga íntegra. Por otro lado, también está el principio de la disponibilidad. Y cuando hablamos de disponibilidad, inmediatamente nos damos cuenta que eso tiene que ver con el acceso. Efectivamente, el acceso a los activos del sistema se debe de dar básicamente por un tiempo razonable y debe estar garantizado para todos los usuarios autorizados. Cuando hablamos de los activos de TI o los activos de tecnologías de la información, que tiene que ver no solamente con software, que tiene que ver no solamente con los sistemas de información, pues también estamos hablando del hardware, también estamos hablando, por ejemplo, de los equipos, el acceso a los servidores, el acceso al servidor de la base de datos, el acceso al servidor web, el acceso al servidor de internet, el servidor de correo electrónico, etcétera. Pues estos son equipos que manejan ciertos servicios. Y quienes acceden a esos servicios, pues son los usuarios que laboran dentro de la empresa. Por otro lado, también quienes van a tener que acceder para lo que es configuración, para lo que es manipulación, van a ser ciertos usuarios autorizados que tengan quizás el rango, la categoría, ¿no?, de administrador. Entonces, el principio de la seguridad informática, pues parte por la confidencialidad, parte también por la integridad y la disponibilidad. Y en este tercer punto, como tercer gran objetivo fundamental de la seguridad informática, pues tiene que ver justamente con el acceso a los activos del sistema en un tiempo razonable. Es decir, pues si son, por ejemplo, ¿no?, usuarios administradores que tienen que hacer configuraciones, seguramente van a tener acceso, pero no un acceso muy prolongado, que digamos, si no le podemos dar acceso por horas. En el caso de que un usuario necesite consumir, digamos, datos de lo que es la base de datos, de lo que es la aplicación web o la aplicación móvil, qué sé yo, que tiene que conectarse a ciertos servicios, como por ejemplo SOAP, entre otros, ¿no? Que cuando uno desarrolla una aplicación web, pues desarrolla servicios. Entonces, estos servicios tienen que estar activos y, claro, el acceso de los usuarios que laboran en la empresa, pues tienen que tener accesibilidad a estos servicios. Aquí la disponibilidad sí tiene que ser 24/7, tiene que ser las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque si en algún momento falla el servicio, pues estaríamos yendo contra el principio de la disponibilidad, dado que el servicio no está activo. Y eso es lo que deberíamos nosotros de asegurarnos, que siempre los servicios que va a ofrecer o que vamos a ofrecer en este caso a los usuarios, pues siempre estén disponibles, ¿ok? Muy bien, ahora dentro del mismo punto de lo que es principios de seguridad, vamos a ver una definición que dice lo siguiente.
Hay que identificar los objetivos de seguridad de una aplicación. Es decir, toda aplicación también debe tener ciertos principios de seguridad y nosotros debemos enfocarnos a ciertos objetivos que debemos establecer dentro de la seguridad de una aplicación. ¿Para qué? Para saber si su diseño o su implementación realmente satisfacen esos objetivos. La Internet definitivamente pues es un valor primordial en la comunicación y también es, en este caso, es un evidente riesgo potencial de acceso. ¿Por qué? Porque generalmente pues digamos los malwares, las distintas amenazas que existen, los distintos ataques que ocurren generalmente se hacen a través de la red, a través de la nube. Y aquí tenemos un ejemplo, podemos citar un ejemplo que ha sucedido aquí en nuestro país, en Perú, hace un par de días, ¿sí? La comunidad Anonymous hizo pues un ataque masivo a los principales servidores de las principales entidades públicas que tiene nuestro país, ¿no? Cayeron páginas como, por ejemplo, páginas de la SUNAT, cayeron páginas de RENIEC, cayeron páginas de algunos ministerios, también de la Defensoría del Pueblo, entre otras. Y el servicio en realidad estuvo inactivo por varias horas. Generalmente fueron de 2 a 3 horas que se cayeron los sistemas y no había respuesta de las páginas web, ¿no? Siempre nos redireccionaban a que no hay acceso. Nos mostraba pues una ventana de que no se podía cargar el website. Y claro, sabemos de que Anonymous es una comunidad, digamos, de especialistas, de hackers, que lo que hacen, pues, a manera de protesta, a manera de, digamos, de radicalizar alguna protesta o alzar su voz, tiene efecto a nivel mundial cuando quieren, digamos, hacerlo frente a algún país, por algún suceso, por algún hecho, que ellos consideren que no es justo, pues la forma de vulnerar o de atacar es a través del acceso de sus principales dominios, de sus principales servicios. Entonces, nos damos cuenta, pues, de que en seguridad informática, en algunas entidades del Estado todavía hay ciertas cosas por mejorar, porque seguramente lograron, pues, ¿no?, detener el servicio y hicieron que los portales cayeran. Y claro, eso generalmente se hace cuando se bombardea el acceso de forma remota de los principales, en este caso, páginas, ¿no?, en este caso del Estado, del Perú, cayeron porque justamente hubo pues un ataque masivo, ¿no?, en el sentido que hubieron varias solicitudes repetitivas. Y esto a veces también lo hacen mediante algunos programas que obviamente saturan la conectividad y simplemente los servidores colapsan, ¿no? Pues bien, entonces la Internet en ese sentido pues es un factor primordial para la comunicación, sí, y obviamente pues es un evidente riesgo potencial de acceso. Y sobre todo también del mal uso de los servicios informáticos disponibles. En general, todas las aplicaciones web deben de estar protegidas y aseguradas ante los posibles ataques. En ese sentido, cuando hablamos de la Internet como medio de comunicación, pues también puede representar un riesgo alto, un riesgo potencial, no solo de acceso, sino también de ataque, ¿correcto? Y hace que muchos de estos servicios que están disponibles, pues caigan o se detengan, ¿no? Y en ese sentido, pues las aplicaciones web pues deben de estar protegidas, deben estar aseguradas ante esos posibles ataques. En una aplicación web dividimos la seguridad en 5 fases. En este caso tenemos la fase de disponibilidad, 2, la fase de autenticidad, 3, la fase de integridad y 4, la fase de confidencialidad y 5, la fase de trazabilidad. Entonces aquí tenemos 5 fases de lo que vendría a ser la seguridad en las aplicaciones web. Hemos visto ya en la lámina anterior el tema del principio de la seguridad informática a nivel de disponibilidad, a nivel de integridad y a nivel de confidencialidad. Las otras 2 fases aquí son la autenticidad, que tiene que ver con la autenticación, ¿no? Verificar si es que el usuario
que dice ser a través de su autenticación, a través de su usuario y contraseña, finalmente es. Y claro, en este caso tenemos que tener acceso pues a una base de datos, porque el database, el motor de base de datos, pues es el elemento clave, el elemento fundamental para poder llevar a cabo el proceso de autenticación, el proceso de logueo. Y también está pues la trazabilidad, que tiene que ver con que en este caso pues las páginas vayan respondiendo, ¿no? En cuanto a señal, en cuanto a lo que es pues digamos disponibilidad. Esta forma lo podemos hacer cuando ustedes hacen un tracer, por ejemplo, en una página, para poder, digamos, ver cuál es su tiempo de respuesta, el tiempo de espera de lo que viene a ser en este caso el servidor, ¿correcto? Entonces, esas son las fases que tiene que ver pues con los principios de seguridad de una aplicación web. Vamos a ir viendo cada uno de los conceptos para poder entender un poco mejor acerca de qué trata cada uno de estos principios a nivel ya de aplicación web, a nivel de aplicación web con lo que respecta pues el principio de seguridad. Bien, un primer punto pues tiene que ver con la disponibilidad, ¿correcto? Y en este caso pues la disponibilidad es básicamente una propiedad o una característica consistente en que las entidades o los procesos autorizados pues tienen acceso a los mismos cuando estos realmente lo requieren. Entonces, la disponibilidad tiene que ver básicamente con eso, tiene que ver con la propiedad, con la característica de que los activos de TI, o ya en este caso los activos tecnológicos, los activos de tecnologías de la información a través de sus servicios, pues siempre estén disponibles, su acceso cuando los usuarios lo requieran. Y la fase de autenticidad, pues también es una propiedad, también es una característica que va a tener toda entidad, es decir, básicamente es la propiedad que una entidad, quien dice ser, en este caso, pues puede ser un usuario, o bien cualquier digamos, persona que intente pues acceder a una aplicación web mediante un usuario y contraseña, mediante el principio de autenticidad, mediante esta propiedad, se garantice pues, ¿no?, que la fuente de la que proceden los datos pues sean auténticos y estos se validen, ¿no? Por eso también tiene que existir una base de datos para autenticar, para validar si es que el usuario que intenta ingresar al sistema a través de una intranet pues es quien dice ser. Y también está pues el principio de la integridad. En cuanto a la integridad, pues es la propiedad o característica consistente en que el activo de información no ha sido alterado de manera no autorizada. O sea, tiene que ver con, básicamente, con que la información nunca se modifique o no se altere por cualquier usuario no autorizado. Es decir, los únicos que pueden manipular, modificar, cambiar el estado o las propiedades de la información o del acceso a ciertos datos, solamente sean por personas autorizadas y no por aquellas que no tienen concedido ningún permiso, ¿no? Entonces, mientras esto se dé, pues estaremos cumpliendo el principio de integridad. El siguiente punto tiene que ver con la confidencialidad. La confidencialidad tiene que ver básicamente con la información, ¿correcto? La información ni se pone a disposición ni se revela en esta fase. ¿A quiénes? A individuos o a entidades o procesos no autorizados. Es decir, va a existir dentro de la empresa cierta información que no todos los usuarios van a tener acceso o no todos los usuarios deben tener acceso. Entonces, para eso, pues tiene que haber también lo que se llama, en este caso, usuarios autorizados y probablemente también usuarios no autorizados. Entonces, aquí la información que nosotros consideremos que es de la empresa y que es información importante, información sensible, como por ejemplo, el reporte de sus ventas, la cartera de sus clientes, la nómina de la planilla, la nómina de los pagos, etcétera, es información que no debe salir de la empresa. Y claro, quienes soliciten el acceso, pues deben de ser personas que cuenten con la autorización para poder acceder a esa información. Entonces, si eso se cumple, estaríamos cumpliendo el principio de la confidencialidad.
Y como siguiente y última fase, que tiene que ver con la trazabilidad tiene que ver básicamente con que las actualizaciones de una entidad puedan ser imputadas exclusivamente a dicha entidad. Es decir, dentro de toda empresa, dentro de toda organización que maneja sistemas de información, va a existir también el principio de actualización de datos. El tema de los famosos update. Estas actualizaciones, estas update, las únicas personas autorizadas a realizar esas actualizaciones, pues son básicamente los usuarios que deben tener acceso a la aplicación web. Entonces, si eso también se cumple, pues estaríamos cumpliendo el principio de trazabilidad. Entonces, no nos olvidemos que el principio de la seguridad en una aplicación web básicamente son 5 fases, ¿no? Punto número 1, disponibilidad. 2, autenticidad. 3, integridad. 4, confidencialidad. Y 5, trazabilidad. Muy bien, ahora veamos la seguridad a nivel de aplicaciones. La seguridad de aplicaciones web es una rama de la seguridad informática, ¿ok? Que se encarga básicamente de la seguridad de los sitios web, de aplicaciones web y también de servicios web. La seguridad de aplicaciones web se basa en los principios de seguridad de aplicaciones, pero aplicadas específicamente a la nube, aplicadas específicamente a la World Wide Web, que tiene que ver básicamente pues con la Internet. Las aplicaciones comúnmente son desarrollados, nosotros sabemos que se desarrollan bajo ciertos lenguajes de programación. Existen un montón, un sinfín de aplicaciones web que se van desarrollando a medida pues de una empresa, ¿no? Las aplicaciones web se desarrollan a medida de una organización. Y en ese sentido, pues toda página web, toda aplicación web utiliza pues un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación puede ser PHP, puede ser que sea JavaScript, puede ser que sea incluso Python, puede ser que sea Ruby o puede ser que sea también ASP.NET o no sé, una dirección web, una aplicación web que ejecute internamente código JSP, entre otros. ¿Por qué decimos entre otros? Porque existe pues una variedad de lenguajes de programación. Pero en este caso, las aplicaciones pues más comunes que hoy en día existen y que se utilizan para desarrollar ciertas aplicaciones web, de acuerdo al mercado, pues existe una demanda por estos lenguajes, ¿no? Por PHP, por Python, por JavaScript, podríamos citar a C#, ¿no? Que está dentro de ASP.NET, Ruby, etcétera, entre otros, ¿no? Bien, las aplicaciones web son particularmente ventajosas por su practicidad, porque son ligeras y porque siempre están disponibles, lo cual hace que se encuentren accesibles de forma permanente desde cualquier dispositivo que tenga, obviamente, conexión a Internet, y para eso también se va a necesitar de un navegador web. El navegador web viene a denominarse también browser. El navegador web viene a ser la aplicación, el software, el programa que nosotros utilizamos para poder decodificar todo lo que hay detrás de una dirección web, que básicamente voy a encontrar código HTML con combinación con un lenguaje de programación. Y probablemente dentro de esa página web pues también exista cierto código que me permita acceder o tener acceso al servidor, a la base de datos, y que básicamente lo que me va a permitir es poder acceder a los datos que están guardados, que existen dentro de ese servidor. No obstante, son particularmente vulnerables a los ataques de los cibercriminales. Sí, por estar una aplicación web colocada en la nube, alojada en la nube, pues tiene una dirección, tiene una URL. Esta dirección web va a ser siempre blanco, probablemente, de algún ataque, si es que dicha aplicación web tiene información de repente atractiva o importante para los cibercriminales y obviamente pues van a ver la manera, la forma de poder acceder a la aplicación web, no solamente con la intención de tener los servicios,
sino con la intención probablemente de también, digamos, obtener su información, robar información, ¿no? Acuérdense que la información da poder. Entonces, la seguridad, pues, a nivel de aplicaciones, definitivamente, pues, siempre va a ser un tema o un punto importante a que ustedes como especialistas estén siempre verificando y viendo de qué manera revertimos ciertos ataques que se pueden dar al servidor, ¿no? Bien, existen algunas de las fallas, ¿no es cierto?, que suelen explotar básicamente los delincuentes, son las siguientes. El tema más común es el fallo de inyección, es decir, cuando se intenta hacer SQL injection, no sé si ustedes han escuchado. Básicamente el SQL injection es la técnica, digamos, muy usada por la mayoría de atacantes que buscan vulnerar el acceso, que buscan vulnerar en este caso, digamos, el acceso pues al server web. Otro de ellos tiene que ver con las vulnerabilidades del cross-site splitting, lo vamos a ver ahorita de qué trata. El otro tiene que ver con la mala configuración de la seguridad y también está el defecto que puede haber en la protección de la capa de transporte dentro del modelo OSI. Recuerda que existen niveles de capa y hay un punto que se llama el tema de la protección de la capa de transporte de los datos. Bien, vamos a ver el primero, que tiene que ver con el fallo de inyección. Esto básicamente ocurre cuando se envían datos poco, en este caso, fiables a un intérprete, como parte, pues, de un comando o de una consulta. De esa manera, digamos, de eso trata el fallo de inyección. El fallo de inyección ocurre cuando se envían datos poco fiables, ¿no?, a un intérprete, es decir, a través del navegador, como parte, pues, de un comando, de un query que queremos ejecutar, que queremos que el servidor donde está corriendo esa aplicación ejecute. Y a veces el producto de ese código que nosotros agregamos a la URL, forzamos a que exista un fallo de inyección. Vamos a ver en un momento. Y el otro punto tiene que ver con las vulnerabilidades del cross-site scripting, que básicamente esto ocurre cuando una aplicación pues toma datos que son poco fiables y los envía a un navegador web sin ninguna validación previa. El hecho de que esto suceda, estamos haciendo cross-site scripting. Y claro, esto es una vulnerabilidad para toda dirección web, para toda URL. Por otro lado, también está la mala configuración de la seguridad que a veces también se realiza. Esto básicamente ocurre cuando los servidores y las aplicaciones y los servidores web, inclusive los servidores de base de datos y también la plataforma donde está corriendo la aplicación, pues no tiene una seguridad, ¿no?, en cuanto a su configuración. Es decir, no tiene una configuración lo suficientemente segura, ¿correcto? Y que, claro, en este caso no se ha establecido dicha configuración segura de forma correcta y claro, no está implementada. Entonces, el hecho de que exista inclusive una mala configuración de seguridad en el acceso al servidor web, eso también puede ser la puerta a que el ciberatacante, por esa mala configuración, logre pues acceder al dominio. La otra falla tiene que ver con el defecto de protección en la capa de transporte de datos. Hemos visto que dentro del modelo OSI existen niveles de capa, ¿no es cierto? Entonces, hay una capa que tiene que ver con la capa de transporte de los datos. Cuando básicamente esto se produce cuando las aplicaciones no pueden cifrar y proteger la confidencialidad e integridad del tráfico de una red sensible. Es decir, las aplicaciones en realidad son las que deberían cifrar y proteger la confidencialidad y la integridad, en este caso del tráfico de una red sensible, se dice, porque obviamente pues envían información quizás constante, ¿no? Y claro,
mediante la capa de transporte, lo que se debería de hacer es hacer un cifrado y una protección de la información. Cuando las aplicaciones no hacen esa encriptación, no hacen ese cifrado, obviamente pues no están protegiendo la confidencialidad e integridad del tráfico en la red. Y claro, como en la vida real, así como hay tráfico en una avenida, ¿qué vemos? Vemos una serie de automóviles, ¿verdad? Que están todos intentando avanzar, pero alguien se ha quedado detenido en la parte inicial, probablemente en el semáforo. Y claro, obviamente, pues el resto de vehículos, como el ejemplo, están detrás en cola, esperando que el que se encuentra primero, pues logre avanzar para que el resto, pues, vaya luego también en ese sentido avanzando y no se queden detenidos, no se queden, digamos, atrapados en el tráfico. Obviamente, así como en la vida real, pues también están pues los delincuentes que si un automóvil, por ejemplo, tiene la luna baja, inmediatamente pues va a intentar robar, ¿no? Robar un celular, robar una cartera, etcétera, algún conductor desprevenido o algún usuario desprevenido. Esa misma lógica es lo mismo que sucede en la capa de transporte. La información viaja, pero obviamente si la aplicación no ha hecho un cifrado, no ha hecho una protección de la confidencialidad y de la integridad del tráfico de la red sensible, pues al no estar cifrado, cualquiera puede entrar a la red y coger el paquete de datos y llevárselo y acceder a su información que tiene. ¿Por qué? Porque no hay un cifrado, no hay una clave, digamos, de protección o de acceso. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, como WhatsApp, que ya tienen incorporado lo que se llama en sus mensajes, en las comunicaciones que los usuarios hacemos, ya tiene protección de cifrado de datos. No sé si han visto esa parte. Por ejemplo, WhatsApp, cuando tú estás en este caso, digamos, en una comunicación o accedes a un chat, ¿no? Él te dice que existe que la comunicación, que el mensaje, pues, está cifrado. Y eso es importante, sí, porque si ese mensaje, digamos, alguien quiere acceder, ¿no? O atacar a la aplicación para jalar las conversaciones o las mensajerías de texto, los mensajes de texto o el chat, o propiamente dicho, pues no va a ser tan fácil porque hay un tema de cifrado y de protección. Entonces, salvo pues que alguien haga pues salvo que alguien haga pues una captura, ¿no? de la pantalla y pues termine de repente revelándose la conversación, pero si no es así, si no se da, va a ser un poco complicado. Muy bien, aquí tenemos un esquema acerca de la seguridad a nivel de aplicaciones informáticas, ¿no? Para poder un poco entender cómo es que funciona esto, pues está la Internet, ¿no? Generalmente se representa de esta manera. Y por acá tenemos dos usuarios, cada uno con su respectivo computador. Esto es una laptop, el otro probablemente sea una máquina de escritorio. Y claro, ellos lo que buscan es tener acceso a Internet. Bien, entonces, detrás de toda red, pues existe lo que se llama un firmware, ¿no? El firmware lo que hace es, sirve como una pared o como un muro para validar qué tipo de conexiones a la cual nosotros intentamos acceder de forma remota, o si es que tenemos algún ingreso, probablemente de alguna conexión también a nuestra red. Y claro, pasado el firmware, lo que vamos a encontrar, pues obviamente es básicamente ya los sistemas, ¿no? Informáticos. Y primero pues está Windows o Linux, luego pues probablemente exista una máquina virtual y también, como vemos aquí, pues existan otros sistemas informáticos donde cada uno de ellos pues tiene acceso a una serie de recursos como frameworks, como sistemas ERP, ¿no? Y también mediante estos sistemas se deberán de conectar a algún repositorio o almacén de datos, como por ejemplo Oracle, SQL Server, DB2, etcétera, ¿no? Que son básicamente los gestores de base de datos que existen. Por otro lado, también va a existir lo que se llama la intranet, que es básicamente la red, digamos, corporativa, la red privada, y donde los usuarios también van a tener que
en algún momento tendrán acceso a esa red, ya sea de forma alámbrica o de forma inalámbrica. Muy bien, por otro lado, pues también tenemos, en este caso hay una impresora, ¿no? Que intenta, pues, imprimir correos, imprimir documentos, pero claro, lo va a hacer a través de la red. Vamos a suponer que ¿no? Este computador que está dentro de la red local quiere mandar a imprimir, pues dentro de la misma red se conectará y mandará, pues, a imprimir, ¿no? Obviamente, pues tenemos que tener configurado también lo que se llaman las direcciones IP, ¿no? Porque cada máquina tiene que tener una dirección IP. Y naturalmente, pues, es digamos, es básicamente, es como el DNI, ¿no? Es como el documento de identidad, el documento de identidad, en el caso de la IP, para los computadores, pues, es su código, ¿no? De cómo identificar dicho equipo, pues, dentro de una red. Bien, existe la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las consecuencias de los ataques a la seguridad de las aplicaciones web para las empresas? O sea, ¿qué consecuencias pueden existir, ¿no? Tras un ataque a la seguridad de las aplicaciones web que se pueden dar a una empresa? Pues existen diferentes consecuencias negativas, ¿correcto? Que naturalmente, pues este tipo de ataques puede tener, ¿no? Puede traer a las empresas, como por ejemplo, ¿no? La pérdida de sus datos financieros, aquellos datos que ellos consideren importantes y que de una u otra manera han logrado acceder. Dos, tiene que ver con el robo de datos sensibles, es decir, la otra consecuencia producto de un ataque es que se logren llevar información, ya sea de sus clientes, ya sea de las planeadas de pago, ya sea de las facturas, etcétera, de la parte comercial que ellos manejan, y que son información sensible que pues pueden terminar, en este caso, robando, sustrayendo, ¿no? La otra consecuencia negativa tiene que ver con la percepción negativa de la marca. Es decir, básicamente que el hecho de que una empresa pues tenga un ataque remoto, un ataque cibernético, pues afecta obviamente digamos, el prestigio de la marca, ¿no? Como empresa, porque los demás usuarios van a decir, mira, yo tenía mis recursos, tenía mi información con ellos y me he dado cuenta de que ellos han sido víctimas de un ataque remoto. Entonces, ¿cómo queda mi información? Queda desprotegida, ¿no? Entonces, pueden ser una serie de cosas que el usuario o el cliente que de repente ha contratado a esa empresa para que, no sé, tenga, digamos, almacenado su información y si es que ésta logra, digamos, logran acceder a la seguridad de su información, pues obviamente esto va a repercutir en la imagen, en este caso, de la marca, va a repercutir básicamente en la empresa, porque obviamente hay un prestigio y aquí al darse pues hay una cierta imagen negativa que se puede ganar la empresa, básicamente porque ha sido producto de un ataque, en este caso remoto, un ataque cibernético, que ha atentado pues, ¿no? contra la seguridad de su información. Otro punto importante que también puede traer cierta consecuencia, ¿no? para la empresa es la desconfianza por parte de sus clientes. Es decir, cuando los clientes se sientan, digamos, desconfiados con la empresa porque se han dado cuenta de que la empresa con la cual ellos trabajan, pues ha sido, digamos, ha sufrido un ataque remoto, han accedido a su información. Entonces ya como que el cliente le da cierta desconfianza, ¿no? A nivel de empresa. O sea, en otras palabras, afecta la imagen, ¿no? Eso es una consecuencia negativa. No solamente que la empresa pierda la información, pierda sus datos, sino que también pues eso termine afectando a la empresa como imagen a nivel de lo que viene a ser pues imagen corporativa, imagen de empresa. Por suerte, existen una serie de medidas que pueden tomar las empresas, básicamente para disminuir los alcances de cualquier ciberataque que atente contra la seguridad de las aplicaciones web. Y vamos a ver cuáles son esas medidas que, dicho sea paso, se pueden tomar.
Bien, para eso nos recomiendan 5 mejores prácticas, es decir, dentro de lo que es la seguridad de aplicaciones web, debemos de considerar 5 mejores prácticas que existen hoy en día. A ver, vamos a ver cuáles son. Dice, la era de la informática o la era de la información ha sido impulsado básicamente por las empresas, por las organizaciones. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de extender sus actividades y servicios hacia el mundo digital a través de las aplicaciones web. La seguridad de aplicaciones web se ha transformado en uno de los temas de mayor interés por, en este caso, profesionales de seguridad y sobre todo por las empresas en todo el mundo. Es decir, ya hoy en día empieza a tomar importancia el tema de la seguridad de las aplicaciones web, ¿no? En este caso, dentro de las 5 mejores prácticas, nos recomiendan primero llevar a cabo una evaluación de los riesgos. Es decir, debemos evaluar cuáles van a ser los riesgos, ¿correcto?, que existen dentro de las aplicaciones web que han sido desarrolladas por la empresa. Y en ese sentido, pues se debe tomar en cuenta y evaluar aquellos factores más propensos a causar un impacto en la seguridad de las aplicaciones web. Como por ejemplo, punto número 1, el nivel de sensibilidad de los datos manejados en la aplicación. Es decir, van a haber ciertos datos que son realmente sensibles y hay que determinar ese nivel de sensibilidad. 2, tiene que ver también con la accesibilidad de la información a través del portal web. 3, tiene que ver con la rastreabilidad, es decir, que en un determinado momento pues también se rastree qué conexiones se establecen de forma muy continua, de forma muy seguida. Y si es que nosotros consideramos algo sospechoso, pues podemos hacer en este caso, pues un rastreo, ¿no? El tema de la rastreabilidad, ¿no? La rastreabilidad. Bien, también están los tipos de usuario que van a tener acceso, es decir, es importante que nosotros conozcamos a qué usuarios le vamos a dar acceso a la aplicación web, identificar qué tipos de usuarios son los que van a acceder. Después del proceso de identificación, lo más recomendable es priorizar los factores de mayor impacto para proceder a establecer estrategias efectivas. Es decir, una vez que ustedes han identificado cuáles son los puntos vulnerables, una vez que ustedes han identificado cuáles podrían ser los principales riesgos que toda aplicación web, que todo sitio web esté, digamos, en este caso, presente, ¿no? Esos riesgos que se puedan dar, lo que tenemos que hacer ahora es una priorización. Debemos de priorizar de todos esos riesgos cuál es el que tendría mayor impacto dentro del sitio web y que pueda poner en riesgo su información. ¿Para qué? Para poder formular ciertas estrategias en función a esos riesgos que se han identificado. ¿Ok? Como segundo punto de mejora de buenas prácticas, tenemos que establecer estrategias, me dice acá, contra entradas dañinas de usuarios. Es decir, debemos elaborar probablemente un plan en la empresa, ¿no?, donde tengamos que definir finalmente de qué manera se va a llevar a cabo el acceso a los usuarios, ¿no? Si es que va a ser a través de, digamos, a través, por ejemplo, ¿no?, de una política de seguridad, como por ejemplo, el hecho de, por decir, ¿no?, validar, ¿no?, primero qué usuarios son los que van a acceder a nivel de una intranet. Estos usuarios deben estar en una base de datos. Estos usuarios, por ejemplo, debería haber principio de logueo, de autenticación. Yo he visto en algunas aplicaciones web, no en todas, no he visto de forma profesional, pero sí he visto en sus desarrollos de muchos estudiantes cuando van a desarrollar una aplicación web, que siempre ponen en acceso el famoso usuario admin, ¿no? Dicen, ¿cuál es el usuario? Admin, y la contraseña admin. O sea, eso no lo puedes implementar en la vida real, pues, ¿no? De repente, en fase de formación, de estudio, como ejemplo, en tu proyecto que vas a presentar, podrías usar, pues, esa clave admin, pero en la vida real, pues, no voy a poner admin porque sé que es un dato muy
fácil, muy sencillo de descifrar y cualquiera puede, digamos, ¿no?, determinar cuál es el nombre de usuario, cuál es la contraseña. Entonces, acá ustedes también tienen que ver el tema también de acceso en cuanto a políticas de seguridad, por ejemplo, a nivel de clave, ¿no? Si estos usuarios van a existir en una base de datos, pues deben ser usuarios que cada cierto tiempo también cambien de password, de contraseña, para evitar, pues, de que se vulnere el acceso, ¿no? En el punto cuando nos habla acerca de establecer estrategias contra entradas dañinas de usuarios, aquí lo que debemos hacer es asumir que las entradas de los usuarios son seguras, o sea, cuando asumimos que dichas entradas por parte de los usuarios son seguros, podemos cometer un error, ¿correcto? Pues esto evita que se tomen las precauciones necesarias para proteger las aplicaciones, ¿no?, de entradas de personas, en este caso, que puedan vulnerar el acceso, ¿no? Y para eso debemos aplicar ciertas reglas. ¿Cuáles son estas reglas que nos recomienda en cuanto a la formulación de estrategias, ¿no?, contra entradas dañinas de usuarios? Una primera estrategia dice: no reproduzcas entradas de usuarios no filtradas, es decir, no acceder a entradas de usuarios que no hemos validado. Antes de mostrar información poco fiable, codifique el HTML para convertir el script potencialmente dañino en una cadena de visualización. Esto se llama encriptación de código. No sé si ustedes han visto que hay programas que te permiten encriptar tu HTML. Si tú tienes tu HTML, antes de lanzarlo, antes de publicarlo, lo puedes encriptar. Y claro, subes todo el script y el software lo que hace es lo encripta con otros códigos, con otros caracteres, pero no afecta esto el diseño de tu página web. Eso lo que está haciendo es simplemente es agregar más código, pero código que no se va a poder visualizar o que no se va a poder ejecutar dentro de la página que tú estás, digamos, intentando acceder mediante un logueo formal. Se supone que tu sitio web, pues, es un dominio y tú vas a acceder a través de él. Entonces, claro, la recomendación sería encripta el código, ¿no?, en HTML, podría ser, ¿no?, convertir un script potencialmente dañino en cadenas de visualización, ¿no? Entonces, para eso lo que nos recomienda es no reproduzcamos entradas de usuarios no filtrados, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Porque de repente alguien te dice: mira, esta es la página web, accede, ¿no? Y te vinculan o te mandan el link y tú no has validado quién te lo está dando, qué usuario te lo está dando, si es de confianza o no, y tú inocentemente pues haces doble clic, accedes a la página web y puede que en cuestión de minutos o cuestión de segundos se termine infectando con malware, básicamente tu equipo. Entonces, en ese sentido, pues es importante que ustedes también consideren un principio de encriptación de datos, ¿no? Pero antes de acceder a una página web o una URL, pues debemos de filtrar si es que esa dirección web es lo suficientemente fiable, fidedigna, y no vaya a ser que estemos entrando a un sitio web donde probablemente este se encuentre infectado por malware. Siguiente regla, ¿no? Me dice: nunca almacenes entradas de usuarios no filtrados en una base de datos. Es decir, si ustedes tienen una base de datos, porque su aplicación web trabaja con acceso a base de datos, no almacenar las entradas de usuarios filtrados. A veces en el servidor, por tema de mantenimiento, por tema de acceso a cierta información, ¿no?, se suele conectar el usuario SA, ¿no? Nos conectamos en SQL como usuario SA y con una contraseña propia. Pero, obviamente, en este caso, pueden haber otros usuarios que también en la fase de desarrollo se hayan estado conectando al servidor, y una vez que ustedes han implementado su aplicación web, ya los tienen en ejecución, lo ideal es que no almacenen inicios de sesión en el servidor de la base de datos, más aún si es que esos usuarios serán usuarios temporales, ¿no? Entonces, hay que filtrarlos y hay que determinar qué usuarios sí van a tener acceso y qué usuarios no van a tener acceso. Si habían usuarios de prueba en el servidor, pues obviamente tenemos que, en este caso, denegar su acceso, ¿no?
Bien, si deseas aceptar HTML en un usuario, filtralo manualmente. En un filtro definimos explícitamente los elementos que deben aceptarse. Sí, cuando una página web se desarrolla íntegramente en su script, en su codificación, lo que vamos a encontrar es código HTML, ¿correcto? Y ese código HTML suele ser ejecutado en el browser, en este caso en el navegador, ¿no? A través del navegador, ¿no? Nosotros podemos, en este caso, reproducir pues, una página web, ¿no? Y este punto, pues, se refiere un poco a eso. Siguiente regla, no es, si es posible, no, o sea, si es factible, si es posible, no almacenes información confidencial en una ubicación accesible desde el navegador, como por ejemplo un campo oculto o una cookie. Acuérdense que las cookies lo que hace es guardan la dirección web a la cual se ha conectado el usuario, es decir, en el archivo, en los archivos, ¿no? Temporales de Internet, a veces se suelen almacenar algunas cookies. Entonces, hay que evitar justamente que cuando nosotros navegamos por Internet, nosotros eliminemos esos archivos temporales. Nosotros eliminemos o borramos esas cookies. ¿Por qué? Porque si no, internamente, pues, como se dice, se va a quedar la dirección web a la cual se ha visitado. Y eso, finalmente, si es que la máquina está siendo compartida por varios usuarios, alguien puede acceder a la cookie y puede ver todo el historial de acceso desde tu internet hacia las distintas páginas que tú estás visitando, ¿no? Entonces, en ese sentido, se recomienda no almacenar cookies si es que se tiene información confidencial, ¿no? Dentro pues de ese computador, ¿no? Bien, como tercer punto, como tercera medida, ¿no? de buena práctica es protege datos sensibles. Debemos implementar lo que se llama en una aplicación web el cifrado SSL. No sé si han escuchado eso. En este caso, cuando tú accedes a veces a una página web, en la parte superior vas a encontrar un candadito. Cuando tú encuentras un candadito, significa que esa página web cuenta con un certificado de seguridad. Es decir, que la página es segura en cuanto a su acceso, ¿correcto? Entonces, ¿se puede implementar? Sí, también se puede implementar, ¿no? En este caso, se puede proteger ciertos datos sensibles mediante el cifrado SLS. Esto básicamente es una estrategia vital a la hora de proteger aplicaciones que manejen datos sensibles. Otra forma de proteger la información es configurar el servidor web para que redirija automáticamente todas las peticiones del protocolo HTTP a páginas web cifradas. Es decir, cuando las páginas tienen este candadito, significa que son páginas que están protegidas y que están cifradas. Entonces, cuando nosotros, implementamos una aplicación web, deberíamos de adquirir un certificado, ¿no? Un certificado de cifrado, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Esto es sencillo. En realidad, hay empresas que te brindan ese servicio. Tiene un costo, obviamente, y pues te brindan ese servicio de seguridad a través de ese cifrado, ¿no? A través de un código, un script, y de esa manera tú puedes cifrar la página web. De esa manera, pues se evitará que las contraseñas o los inicios de sesión, es decir, los códigos, se transmitan de forma clara, es decir, para que no se envíen, ¿no? A través de la internet, en este caso la dirección web, ¿no? A la cual se quiere tener acceso. Entonces, mediante un servidor web que redireccione de forma automática una solicitud, una entrada HTTP a una página cifrada, podría ser eso también un medio de protección, una forma de proteger el acceso, la accesibilidad a un sitio web.
Como cuarta medida, dice, desarrolle un sistema seguro de restablecimiento de contraseñas. Es decir, si estás tú implementando una intranet donde tienes pues usuarios, donde tienes contraseñas, es muy probable de que un usuario en más de una oportunidad pues definitivamente no se acuerde su contraseña o no recuerde su clave. Entonces, nosotros dentro de la aplicación web deberíamos de implementar una página, un formulario web, ¿no? Que vea la forma de cómo, digamos, recuperar el acceso nuevamente a esta página, ¿no? El más común es a través de la cuenta de correo. Esa es una forma, esa es una manera de poder, digamos, devolver el password, ¿no? O la contraseña de un usuario que quizás sea quien dice ser, pero no se acuerda la contraseña. Porque acuérdense que incluso también los atacantes a veces suelen suplantar la identidad de las personas. Más aún cuando el atacante sabe la cuenta de correo, pero no se ve la contraseña. Pero si la contraseña que le ha puesto dicho usuario no es, digamos, suficientemente segura en cuanto a la cantidad de dígitos, se va a poder, obviamente, vulnerar su seguridad, ¿no? Bien, entonces aquí en este punto dice, normalmente los sistemas de restablecimiento de contraseñas están basados en preguntas personales. Esto lo hemos visto cuando nosotros creamos una cuenta de correo, por ejemplo, ahí sí se está aplicando este principio, sí se está aplicando esta mejora que tiene que ver con el tema del restablecimiento de la contraseña. Porque cuando uno crea una cuenta de correo en un servidor, ya sea de Gmail o ya sea de Yahoo, pues obviamente que te piden en algún momento la famosa pregunta secreta, ¿no? Y claro, en el caso de una aplicación web, lo mejor es que se establezca pues un sistema en el que las preguntas sean difíciles de acertar o difíciles de adivinar. Al crear este sistema, se procura que la opción de restablecimiento no revele si una cuenta es válida o no, para así evitar la enumeración de posibles nombres de usuario, ¿ya? Entonces, algunos lo hacen con el famoso código CAPTCHA, ¿no? Este es el código CAPTCHA, donde el usuario pues pone su contraseña y tendrá que digitar el código CAPTCHA e enviar su solicitud de restablecimiento a la red social, y la red social le va a devolver algunas preguntas para que lo resuelva en un lapso de tiempo predeterminado. Pues, ¿no? Si el usuario logra acceder, digamos, logra descifrar, logra atinar las respuestas, pues listo, la cuenta está ya lista para que pueda ser utilizada. Es decir, va a poder acceder, ¿no? Entonces, esa es una medida, ¿no? De seguridad, desarrollar pues sistemas de restablecimiento de contraseñas. Es una forma interesante también de poder restablecer una contraseña, ¿no? Aquí en el mismo ejemplo pues tenemos dos preguntas, ¿no? Aquí lo han diseñado en la propia aplicación web. En el caso de esta página web, pues lo han puesto así. Ustedes también son libres de poner o de considerar este tema importante que tiene que ver con el restablecimiento de las contraseñas. ¿Por qué? Porque si tú estás, escúchame bien, si tú estás realizando una aplicación web a nivel de proyecto, ojo, estoy hablando con miras al tema de tu tesis, de tu proyecto de investigación, puede que te hagan preguntas con la seguridad informática, puede que te hagan preguntas al jurado y qué medida o qué política de seguridad está usted implementando frente al tema de la seguridad de las aplicaciones web, específicamente para el tema de acceso o logueo. Te puede preguntar el jurado cómo su sistema le va a permitir al cliente o al empleado restablecer su password, su contraseña, si es que lo olvidó. Aquellos que están haciendo carrito de compras, carrito de ventas, ¿no? Vía web, o de repente es un sistema de helpdesk,
y el mismo usuario, porque es un sistema interno que va a trabajar para la empresa, ¿no? O sea, va a ser usado dentro de la empresa, no fuera de la empresa, es básicamente por usuarios internos, también se puede olvidar la contraseña, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede olvidar un usuario la clave o no? Dentro de la empresa. Sí, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo este usuario recupera su clave? ¿Han pensado en eso? ¿Han pensado si están haciendo como proyecto de investigación el desarrollo de una aplicación web? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un supuesto escenario que el usuario se olvide el password? ¿Qué dice Cueva? Están ya viendo la fase de desarrollo de su sistema. Aquellos que están haciendo proyectos orientados a una aplicación web, ¿han considerado ese tema del restablecimiento de password? El tema de validación. Sí, profe, pero sería por correo electrónico, lo más común. Claro, y ese es el detalle, excelente. Que tu aplicación, tu sistema, no vamos a suponer que yo soy el usuario, no sé, se me ocurre, ¿ya? En tu aplicación, tú has generado los usuarios con por decir, ¿no? Con sus iniciales de cada empleado y un correlativo. Por decir, yo soy el CHN, ¿no? C de Castañeda, H de Hernández y N de Nova, de mi primer nombre. Y este es mi usuario, soy el CHN, por decir, 007, por decir, soy el usuario número 7 dentro del sistema. Y claro, tú me dices el password y me dijiste, no, por favor, usuario, cambie su contraseña, su clave, ¿no? Me lo enviaste por correo electrónico, pero ahora yo ya tengo que cambiar la contraseña. En algunos casos, el mismo área de sistemas le manda el link de la página donde va a acceder directamente a cambiar el password. O sea, le dice, para cambiar su contraseña, haga clic en el siguiente enlace. O sea, estoy hablando de usuarios internos que están dentro de la empresa. Entonces el usuario que hace clic, ¿no? Y lo mandas al formulario donde diga, pues, ¿no? Ingrese con contraseña actual, ingrese nueva contraseña, ¿verdad? O sea, en ese sentido, pues yo lo que voy a hacer es acceder, digamos, a la aplicación, ¿no? Pero lo voy a hacer, obviamente, en función a lo que estoy yo indicando a la URL que tú me has proporcionado, ¿no? Que se supone es la URL de la empresa, ¿no? Interno, ¿verdad? Un formulario seguramente donde diga cambio de contraseña, ¿no? ¿Sí? Para yo poder cambiar. Ahora, en esos formularios siempre te piden la contraseña actual y te piden la nueva contraseña. Y te piden que confirmes la contraseña y aparte te piden un código CAPTCHA o tienen aparte un sistema de verificación. ¿Para qué? Para que sepan que quien está haciendo ese cambio sea una persona y no un robot. No sé si han visto una opción que dice, no soy un robot, y haces clic y te sale una serie de imágenes para uno ir eligiendo. ¿Por qué? Porque incluso hasta ese proceso lo pueden codificar, pueden crear un programa que haga justamente el cambio de claves, también se puede. Por eso es que algunos ponen el código CAPTCHA para que lo digiten o inclusive a través de imágenes. En ese sentido, ustedes pues deben de crear un formulario, ¿no? Deberás en tu aplicación tener un formulario, primero para tener la opción de cambio de clave, de cambio de password. O sea, al usuario le llega el link, tú le mandas, ya por gestión tuya, por gestión propia, le mandas el link directo al web form, al formulario web, que el usuario va a acceder para que cambie su contraseña. Entonces, en esa URL, cuando el usuario haga clic, le va a solicitar primero, ¿no? Le va a solicitar primero, en este caso, su contraseña actual y 2, la nueva clave y la confirmación de la nueva clave, y también tendrías que tener un código de verificación, una forma de verificación o autenticación. Una de ellas sería el código CAPTCHA, que te recomendaría que implementes. Hay algoritmos ya para, incluso librerías que tú puedes usar, por ejemplo, en C#. En C# yo he podido hacer código CAPTCHA. O sea, supongo que en Java también se podrá hacer el tema de poder hacer cambio pues de generación de código CAPTCHA, que es una forma de autenticación.
pero cuando nos mandan la opción, no sé si te has dado cuenta, de cambio de clave, no me piden ya el usuario. De frente me dicen, ¿no? Ingrese su clave, ¿no? Ingrese su clave actual, su contraseña actual y su nueva contraseña. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabe el sistema, no, escucha, cómo sabe el sistema de que ese link es realmente la persona quien dice ser? O sea, el código del usuario quien dice ser, y no es alguien que le pasaron el link a otra persona y esa persona está intentando acceder con ese link que le han compartido. Me dejo entender. Entonces, hay una técnica que utilizan mucho los desarrolladores, que es básicamente, y te digo esto porque no vaya a ser que cuando estén sustentando, el jurado, que es un poquito rebuscado, o sea, ellos no piensan y dicen, a ver, pásame este link, ¿no? Y pueden ellos acceder. Lo ideal es que cuando tú envías el usuario y clave a cada uno de los usuarios que forman parte de la empresa, lo hagas por correo electrónico. O sea, eso está bien, lo que tú me dices está perfecto. Tú le mandas un correo, ¿no? A cada uno de ellos. Pero cuando tú compartas el link del correo internamente en ese link, hay un dato que no sé si ustedes de repente se acuerdan cuando programaban en páginas web, lo que se llaman los métodos de acceso, el método GET y el método POST. ¿Se acuerdan? El GET y el POST, cuando uno quiere transferir datos entre una página y otra, pues pone, ¿no?, el signo de admiración y pone ahí el código. Entonces, en esa URL tú puedes encriptar y poner mi código, por decir, ¿no? Vamos a suponer www. Por ejemplo, micash.com.p/ y pones ahí, ¿no? La variable, ¿no? Por ejemplo, el usuario, usu, ¿no? O user ID, o simplemente ID de usuario, ¿no? Y a veces ponen ahí digamos, ponen ahí el código, ¿no? Igual y la cadena, ¿no? CH, ¿no? O simplemente el nombre de la cuenta del correo electrónico, para que no se den cuenta, porque si no van a decir, me están mandando la cuenta de correo. Entonces le puedes tú encriptar, ¿no? Ponerle, por decir, ¿no?, el user ID o una variable, ¿no?, para que no se den cuenta que es el código, por decir X igual, y tú puedes poner ahí, ¿no?, algún carácter, por ejemplo, no sé, una letra, ZA, y luego el código del usuario, ellos hacen así, y luego le ponen otros caracteres adicionales. Entonces, cuando alguien ve la URL, le dice, sí, este es el link, pero no saben que internamente en esa cadena de caracteres están mandándole el código del usuario. Por eso lo autentican y saben, hacen la autenticación y saben que el link de quien viene, pues se supone que es de ese usuario con el que se compartió. Entonces, es una forma de poder validar o saber quién es el usuario. O simplemente, si no te quieres complicar mucho, lo que haces es, le mandas el link del formulario donde va a cambiar su contraseña, le haces que ponga su usuario, haces que ponga su clave actual, que ponga su nueva contraseña, que confirme la nueva contraseña y le pones validación de código captcha. De esa manera, estás validando no solamente el código del usuario, estás validando que la contraseña sea la misma, porque se supone que internamente en la base de datos, antes que se haga el chain, el cambio de contraseña, tienes que hacer un select, ¿no?, una condición para verificar si el usuario y la clave son correctos. Si son correctos, recién pasarías a cambiarle la contraseña, ¿no? Y incluso antes de hacer el cambio, tienes que validar que la cadena de texto de la caja 1 sea igual a la cadena de texto de la caja 2, para ver si son iguales, y aparte validas con el código captcha. Eso, como nivel de seguridad, me parece bien. Pero eso estamos cuando, digamos, estamos hablando cuando el usuario tiene que cambiar el password. Y existe lo otro cuando el usuario tiene que, en este caso, restablecer su contraseña porque se la olvidó. Ese es el siguiente punto. Entonces, aquí sería bueno que consideren todos esa parte, ¿no? Por ejemplo, el jurado dice, ¿qué pasa si yo, usuario, me olvidé mi clave, me olvidé mi password? ¿Y qué? Tengo que irme hasta el área de sistemas a decirle, señor de sistemas, buenos días, me he olvidado mi password, ¿me lo puede dar? No, o sea, así no funciona, ¿verdad? Se supone que la misma aplicación web debe tener una opción que diga cambio de contraseña, o perdón, restablecimiento de contraseña, ¿no? O sea, en el formulario de logueo
una opción que diga, ¿no? Si no recuerda su contraseña, si olvidó su contraseña, haga clic acá. Entonces, el usuario hace clic ahí y lo lleva a otro formulario donde, pues, le va a pedir que ciertos datos o ciertas preguntas, ¿no? Para verificar y validar si quien dice ser realmente es quien es, ¿no? Porque si no, pues podríamos estar frente a una vulnerabilidad o una amenaza de suplantación de identidad. ¿Estamos? Tengan cuidado mucho en este punto, ¿ya? Sobre todo por las preguntas del trabajo. Por ahí a veces preguntan estos temas, ¿no? Seguridad informática, aplicaciones web, cómo validas, qué método utilizas, qué regla. Entonces tienen que empaparse también un poquito de este tema. Profesor, esa parte de restablecimiento de contraseña significa que yo en mi base de datos tenga que tener registrado ciertas preguntas con ciertas respuestas. Sí, claro que sí. Tú podrías tener en la tabla usuario una tabla más que se llame, por ejemplo, ¿no? Un table que se llame preguntas o que se llame la tabla, no sé, pues preguntas guión bajo restablecimiento guión bajo de password, para saber que es una tabla que tiene que ver con preguntas para el restablecimiento de password. Es decir, cuando el usuario se va a loguear por primera vez y hace el cambio de su contraseña, tú en el mismo sistema le mandas el formulario que le diga responda a las siguientes preguntas como medida de seguridad para su protección en el acceso. Y para un posible olvido de contraseña puede usted restablecer su password, dado que si no, el bloqueo será total al sistema. Entonces al usuario inmediatamente lo haces concientizar y le dices, uy, sí, tengo que responder estas preguntas porque si no, pierdo mi clave y no voy a poder yo luego restablecerla. Entonces tú ahí, Cueva, dirás, profesor, ¿qué preguntas le voy a hacer? Bueno, eso lo definirán ustedes. Te comento algo. He visto en algunas empresas, te digo porque he tenido oportunidad de ver de cerca el tema, de que algunas empresas lo que hacen es tienen todo un banco de preguntas. Tienen hasta 20 a 30 preguntas, así, aunque no me creas, 20 a 30 preguntas internamente en una tabla. Y cuando el usuario va digamos, a definir este tema para el restablecimiento de contraseña frente a un olvido, el mismo sistema actúa como un random. Es decir, de esas 30 preguntas o de esas 40 preguntas que tú has registrado internamente en la base de datos, como por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una primera pregunta que dice, ¿cuál fue el nombre de su mejor amigo, ¿no? Cuando usted fue joven, ¿no? ¿Cuál fue el nombre de su mejor amigo cuando fue joven? ¿No? O sea, la persona cuando fue joven, ¿cuál fue el nombre de su mejor amigo, ¿no? El best friend, mejor amigo. ¿No? Ya ustedes saben inglés, ¿no? What's the name of your best friend as a teenager, ¿no? Bueno, ya ustedes manejan el inglés mejor que yo. Entonces, claro, acá está preguntándole, ¿no? ¿Cuál fue el nombre de su mejor amigo, ¿no? Cuando fue joven. Esa es una primera pregunta. Otra pregunta es, en este caso dice acá, ¿no? ¿Cuál es su job es trabajo, dream es sueño? ¿Cuál es su cuál es su trabajo soñado? ¿No? ¿Cuál es su trabajo soñado? En fin, tú puedes tener hasta 40 preguntas a manera de un banco de preguntas, 40 preguntas, y hacer que el sistema, por cada usuario, escuchan, por cada usuario, hagas un select aleatorio, o sea, un select tipo random de esas 40, por decir, ¿no? Para el usuario CHN007, que es Nova Michelle Castañeda Hernández, cuando yo puse el cambio de contraseña, tu mismo sistema me pidió, eligió de esas 40 preguntas de forma automática, salieron 5 al azar, por ejemplo, 5 preguntas al azar, y yo ¿qué voy a hacer? Voy a responder esas 5 preguntas. Y esas 5 preguntas, con sus 5 respuestas, tú las almacenas en otra tabla, pero que está asociado al código del usuario. Frente a un restablecimiento de contraseña por olvido, internamente, ¿qué haces?
Cuando se quiera restablecer, le vas a pedir su usuario con su código de usuario, ¿no? de la persona que quiere restablecer la contraseña y probablemente también su correo electrónico para validar si es que coinciden, ¿no? Por ejemplo, si coinciden, perfecto. ¿Qué es lo que haces internamente? Te vas a la tabla donde el usuario inicialmente respondió esas 5 preguntas aleatorias que tú elegiste, que el sistema eligió automáticamente. ¿Para qué? Para que él pueda responder en pantalla cada una de esas preguntas que en su momento llamó, que en su momento respondió, ¿no? ¿Para qué? Para validar si es que la respuesta que está brindando el usuario coincide con la contraseña, con el dato que dejó en ese momento. Por decir, ¿no? ¿Cuál es el nombre de su mejor amigo? No sé, por decir, ¿no? Yo digo Tomío. Entonces, sí, esa es una respuesta. Dependiendo de qué preguntas el sistema haya dejado, ¿no? Dentro de la aplicación web, esas 5 preguntas, se supone que la persona que intenta restablecer la contraseña porque se olvidó, el sistema va a validar. Y también tienes que ver, por ejemplo, el número de intentos, ¿no? De repente, máximo hasta 3 intentos, no más. Entonces, a la primera validas, ¿no? Las 5 preguntas. Si ha fallado en algunas, ¿qué hace? El sistema le vuelve a solicitar las preguntas, solo que ha fallado. De las que ya no falló, no, pues esas ya pasaron. Y si vemos que se vuelve a equivocar, por tercera vez, vuelves a solicitar esas preguntas, el mismo formulario web te pide. Si por tercera vez no atinó, por decir, hay una nada más que falló, el resto ya las pasó, simplemente se bloquea. Ya el sistema lo bloquea y le dice, lo siento, es imposible restablecer su contraseña, por favor comuníquese con el área de sistemas. Entonces, de esa manera fuerzas al usuario de que ya tenga que ir con el área de sistemas porque obviamente pues no se acuerda la contraseña. Si vemos que el usuario se acerca y te dice, mira, sabes que no he podido acceder con mi contraseña habitual, entonces tú le preguntas, pero acá vamos que su usuario está bloqueado. Y en el sistema veo que su usuario está bloqueado porque usted intentó restablecer su contraseña. Si el usuario te dice, pero eso es falso, yo en ningún momento me he olvidado mi clave, ni es más, ni he querido hacer restablecimiento de contraseña. ¿Por qué me dices tú eso? Porque tú en la base de datos lo tienes que guardar o almacenas. O sea, el hecho de que haya una solicitud de cambio de clave en la base de datos que tú has hecho, pues tendrás ahí una columna donde si es que el usuario se bloqueó y por qué se bloqueó. Entonces hay que decir, ¿no? Bloqueo por olvido de contraseña. Ah, muy bien, o sea que este usuario fue bloqueado porque seguramente ha intentado restablecer su contraseña y se olvidó, o sea, ha intentado hacer un restablecimiento de password, pero el sistema lo ha bloqueado porque ha fallado en las preguntas de respuesta del restablecimiento de contraseña. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma tú estarías pues teniendo una política de seguridad interesante que va a trabajar directamente la aplicación web con tu base de datos. ¿Se entiende? Entonces, miren ese detalle que me parece interesante y que seguramente les puede preguntar el jurado a aquellos que están tratando de hacer aplicaciones web o sistemas web, porque te pueden preguntar cómo es el tema de la seguridad en tu aplicación web. ¿Y qué pasa si el usuario se olvida la clave? ¿Y cómo haces ese proceso? Te pueden solicitar eso. Y eso lo has sistematizado, no lo has sistematizado. Entonces, anda también pensando en esta parte del restablecimiento de clave por olvido de contraseña e inclusive en la posibilidad de que también existan 2 formularios. Un formulario para el cambio de clave normal con código CAPTCHA y otra opción de restablecimiento, otro formulario donde diga restablecimiento por olvido de contraseña, pero las preguntas, yo te digo que no manejes preguntas estándares, o sea, no tengas 5 preguntitas, como hacen muchos, preestablecidos, que son lo típico, ¿no? ¿Cuál es el nombre de su papá? ¿Cuál es el nombre de su mamá? ¿Cuál es el nombre de su hermano? ¿Cuál es el nombre de su mascota? O sea, eso no. O sea, no es que esté mal, puede ser, pero agrega más preguntas. Lo ideal es que tú tengas un banco de preguntas, de por lo menos de unas, no sé, unas 40 preguntas, y que el mismo sistema, por cada usuario, de forma aleatoria, tipo random, le vaya sacando 5 preguntas. De esas 40, salgan 5 preguntas aleatorias, ¿no? Al azar, como se dice. Y dependiendo de la naturaleza de preguntas que tú formules,
él te va a responder y eso queda almacenado en la base de datos, pero esas preguntas las tengo que hacer en el primer momento que el usuario cambia su password. Preguntas como, por ejemplo, ¿no? No sé, el nombre de la universidad o el nombre del instituto en el que estudió, o no sé, por decir, ¿no? Usted, por decir, ¿no? El nombre de la especialidad o de la facultad en la que se ha graduado, por decir, ¿no? Preguntas un poquito personales, íntimas, que solamente el usuario te responda y que sepas que esa es la forma de esa información que en algún futuro, cuando él se olvide el password y quiera restablecer, esas son las preguntas que el mismo sistema le va a formular para su restablecimiento, ¿correcto? Entonces, eso sería una opción válida para el tema de restablecimiento de contraseñas. Muy bien, como quinta buena práctica o como quinta mejora, digamos, de buena práctica para lo que es la seguridad en aplicaciones web, se recomienda utilizar una herramienta de seguridad de aplicaciones web. Se recomienda automatizar la detección de vulnerabilidades de las aplicaciones web de la empresa mediante una herramienta tecnológica. Existen muchas soluciones capaces de efectuar dicha tarea, pero si lo que se busca es una solución, dice, integral que permita tener visibilidad sobre los activos que conforman la infraestructura de la empresa, entonces se recomienda adquirir la todopoderosa Tenable.io. Tenable.io es una herramienta de seguridad para aplicaciones web. ¿Ya? Esto sí lo tienen que comprar la empresa con licencia. Es un software que justamente pues permite detectar ciertas vulnerabilidades a nivel de aplicaciones. ¿Ya? Eso es importante que la empresa lo adquiera, porque mediante esa herramienta tú como informático vas a poder hacer pues la detección de alguna vulnerabilidad, de algún ataque dentro en este caso pues del website. Sirve como escáner de seguridad capaz de ofrecer pues un mapa completo de lo que son tus aplicaciones web, es decir, de todas las aplicaciones web que existan dentro de la red LAN, dentro de la empresa, el software, la herramienta Tenable.io lo que va a hacer pues es un escaneo completo, ¿no? De las diferentes páginas web que tiene la empresa y puedes proteger pues las aplicaciones web de la empresa, así como también otros recursos, contenedores y activos de la nube y activos que estén en la nube que sean de propiedad de la empresa. Entonces, si pueden, revisen, hay tutoriales de Tenable.io ya para que un poco entiendan de qué trata y qué opciones tiene. Y sí, esta es una herramienta muy utilizada por algunas empresas para lo que es pues el tema de la detección de vulnerabilidades, ¿no? A nivel de infraestructura, a nivel de páginas web. Ok, ¿existen algunas aplicaciones de web hacking? Sí, existen algunas aplicaciones de web hacking, como por ejemplo el tema de la clonación de sitios web, el robo de tarjetas de crédito, ¿no? De información, el aprovechamiento del lado del servidor mediante splitting, la explotación de desbordamiento del buffer, ataques al servidor de nombres de dominio, el famoso DNS, cuando suelen también hacer ataques al DNS, el empleo de código malicioso, la denegación de ciertos servicios, la destrucción de los datos. Entonces, el hacking, el hackeo a nivel de aplicaciones web, definitivamente pues se da en todos estos puntos, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de aplicaciones web a nivel de hackeo, pues estamos hablando de estos puntos, ¿no? El más común, creo yo, que se ha dado en los últimos años es la clonación de sitios web, la clonación de algunas páginas web, ¿no? Por parte de algunos inescrupulosos, bueno, hacen todo el mapeo, toda la infraestructura HTML, ¿no? Bajan las mismas imágenes, incluso de repente de la entidad bancaria que quieren clonar, ponen todo exactamente igual, los mismos estilos, las mismas hojas CSS, los mismos tipos de fuente, ¿no? Donde a veces tú veas la página clonada y pasa desapercibida, pareciera que fuera incluso hasta real, que fuera la página autorizada, pero si vemos en la dirección web, ahí vemos el cambio, que no tiene la misma extensión o que falta algún carácter, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado también cuando uno accede a una página web, donde obviamente pues no estamos seguros si es que es, también vean, digamos, como una buena práctica, vean la dirección, vean la URL. Y una página segura, casi la gran mayoría de empresas tiene un candadito en la parte superior. Eso significa que cuenta con un certificado SSL, o sea, cuenta con un certificado que nos da la confianza de que esa página web es segura, está validada y está verificada. Entonces, más aún cuando tenemos que hacer en esa página web que estamos visitando, de repente algún pago. Yo, usuario, quiero hacer el pago, no sé, de tributos, quiero hacer algún pago por internet y voy a usar mi tarjeta Visa o mi tarjeta Mastercard, o de repente pues van a usar su Dynascoop, no lo sé, y de repente pues tienen que hacer algún pago, un pago fuerte, con la tarjeta de débito o crédito, y no vaya a ser que esa página web sea clonada, ¿no? Y pues toda la información que proporcione el usuario pues termine alojándose en otro servidor, ¿no? A veces hasta en la misma página los clonadores, ¿no? Simulan que todo está ok, ¿no? Dejan llenan los datos, siguiente, y dice, muchas gracias, su pago fue registrado, y después nos damos cuenta que, oye, pero no está el pago. Y cuando ya uno acepta, recién estos este es el término, fascinerosos, como decir bandidos, redireccionan recién cuando el usuario se clica en la página clonada, recién la mandan a la página oficial y el usuario no vio el cambio, ¿no? Inmediatamente, oye, pero otra vez, hace por segunda vez, ahora sí, ahí se hizo el pago. Sí, pero ya se robaron tu información, porque el usuario no se percató de mínimo de la dirección web, de la URL, ¿no? Cuando hace inclunación de sitios web. Entonces, hay que tener cuidado también con esa parte. El desarrollo de un ataque, ¿cómo es que se hace el desarrollo de un ataque? Pues generalmente el desarrollo de un ataque empieza con el escaneo. Primero se hace un escaneo de la información, se recopila dicha información, se realizan algunas pruebas o testeo, y luego lo que hacen generalmente los atacantes pues planifican el ataque, ¿no? Y inician ese ataque. O sea, pero todo, si te das cuenta, todo parte de la información que ellos logran acceder. O sea, de la información que tienen, en función a eso, pues ellos planifican el ataque, ¿no? Inclusive, cuando quieren aplicar ingeniería social, aunque tú no lo creas, a los usuarios, también los estudian. O sea, yo no sé de dónde sale la información, supongo que será pues del mercado negro, ¿no? A veces en el mercado negro hay información de clientes, hay información de las personas, de en qué cuentas, en qué bancos tienen cuentas bancarias, o con qué bancos trabajan, manejan, ¿no? O con qué FPs están afiliados, o si están pues en la ONP. O sea, ellos tienen toda la información, los atacantes, y a veces cuando se comunican con el usuario, más aún en este contexto virtual, le dan información que es verídica, y a veces el usuario termina creyendo, y sí, son ellos, porque me han dicho que yo tengo mi cuenta en tal banco, me han dicho información que solamente yo sé. O sea, ¿cómo ellos saben? ¿No será que la información la han traficado en el mercado negro? Entonces hay que tener cuidado también cuando alguien se comunica con nosotros, ya sea vía telefónica o ya sea mediante correo, y nos proporcione más que todo una dirección web a visitar. Debemos de verificar si es que esa página web a la cual vamos a acceder nosotros como usuarios es realmente la página web de la entidad que dice ser que quiere comunicarse con nosotros. No vaya a ser que terminemos siendo víctimas nosotros del engaño de la ingeniería social, y probablemente proporcionemos información personal y terminemos en el futuro perdiendo no solamente información, sino que también comprometa el tema de dinero, ¿no? Muy bien, a nivel de aplicaciones web, pues definitivamente a nivel de hacking, de hackeos, básicamente cómo es que esto se hace, pues trabajan con una aplicación, con un lenguaje. Nosotros sabemos que los sitios web trabajan con un lenguaje de programación, donde pues existe código HTML, donde probablemente también tengan o ejecuten código SQL. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de páginas tienen acceso a una base de datos. Y ya sabemos que MySQL, ya sabemos que Oracle, ya sabemos que DB2, ya sabemos que SQL Server, pues su creación íntegra es con código SQL Server, con código SQL. Entonces, ese código SQL, jóvenes, está detrás de la base de datos. Entonces, hay un tema que se llama SQL Injection.
y a veces hacen inyección SQL, y eso lo vamos a ver ya en la siguiente sesión. Entonces, y lo hacen directamente por la misma URL, entonces hay que tener cuidado. Esto obviamente puede puede generar la inoperatividad entre los lenguajes. Cualquier lenguaje o protocolo puede ser víctima, es decir, aquí no se distingue, no, tú eres Java, ¿no? A los de Java no lo atacamos. No, esto es PHP, a los de PHP no lo atacamos. No, o sea, el ataque que quiere hacer el hacker lo va a hacer indistintivamente del lenguaje de programación, indistintivamente del gestor de base de datos que utilice. La forma semántica también de las funciones y de la programación pueden quedar afectados. Incluso los metacaracteres o metadatos que pueda tener en la aplicación también pueden quedar afectados. Bien, algunas amenazas en aplicaciones web pues están acá. Estas son todas las amenazas que hay a nivel de aplicaciones web. Me parece que por ahí en alguna actividad, en alguno de los foros de esta sesión, les dije, en algún foro les pregunté sobre las principales amenazas en aplicaciones web. Pues aquí está la respuesta, así que simplemente miren o revisen el material y aquí está la respuesta. Cuando hablamos de amenazas en aplicaciones web son estas, pues. El SQL injection, el cross-site scripting, la inyección de comandos, las cookies, ¿no es cierto? Esto también es una forma de poder, digamos, vulnerar la seguridad de una aplicación a través de el pasar parámetros a través de los formularios, el buffer overflow, el directory transversal, es decir, directorios transversales, la interceptación de criptografía, las cookies, ¿no? En fin, hay toda una variedad de amenazas. Por ejemplo, las plataformas que ejecutan exploits. También está, pues, el ataque o la intercepción en el error de mensajes. También está, pues, los ataques a los web services, el ataque a los servidores web. Los exploits a lo que es la gestión de la seguridad, ¿no? El ataque, el zero day attacks, que tiene que ver con el ataque día cero, que le llaman, ¿no? En fin, pues todas estas son las principales amenazas que existen a nivel de aplicaciones web y que para cada una de ellas, pues, habría que ver de qué manera también evitamos esos ataques, ¿no? Y ahí entra, pues, el tema de la seguridad, ¿ok? Y claro, utilicen herramientas de software como la que acabo de hablar, ¿no? Hace un momento, que te permita, pues, detectar cuáles son las principales vulnerabilidades que existen dentro de la red, ¿no? Y bueno, de esa manera también ustedes pueden, digamos, al menos detectar probables vulnerabilidades para hacer frente en algún futuro a cualquier amenaza que se esté dando, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del cross-site scripting, cómo es que funciona. Pues generalmente tenemos al atacante, tenemos también al usuario, está el servidor de la base de datos, está el servidor web y por aquí está, pues, el código malicioso, el famoso scripting. Vamos a ver cómo es que cómo es que se da, ¿no? Generalmente, el servidor web siempre está en comunicación con el servidor de la base de datos. Yo les recomiendo que no coloquen en una misma máquina, porque algunos hacen eso. En la misma máquina montan el gestor de la base de datos. Por ejemplo, si tú en un computador instalas el SQL Server, significa que esa máquina automáticamente se convierte en servidor de base de datos. Y a veces en el mismo computador donde van a implementar la base de datos, también cuelgan los web services, también cuelgan el servicio web y terminan convirtiendo a la máquina en servidor web y servidor de base de datos a la vez. No es recomendable. A nivel de infraestructura no se recomienda. Se recomienda que las páginas web estén en otro computador exclusivamente para que se almacenen ahí las páginas web de la empresa. Es decir, exista un web server aparte y un servidor de base de datos aparte. Entonces, cuando el usuario quiera conectarse al servidor, pues lo va a hacer a través del formulario, ¿no es cierto? A través de la URL. Y aquí, pues, tiene que haber un firewall, una verificación, validación, autenticación. Y de aquí es donde se envía recién las solicitudes al servidor de la base de datos. Y es el servidor de base de datos quien debe de validar si los datos son correctos para que devuelva esa información a través del servicio web y le refleje al usuario.
El hecho de inyectar código malicioso lo puede hacer un atacante y lo va a hacer a través de las vulnerabilidades que existe en un servidor, sitio web, en un website. Todo sitio web puede tener ciertas vulnerabilidades de acceso. Entonces, la labor de nosotros es encontrar cuáles son estas vulnerabilidades en la codificación, en la misma aplicación, en el mismo funcionamiento de la aplicación. De repente está en las autenticaciones de acceso, en el logueo. Habría que analizar cómo está elaborado ese sitio web. Entonces, el atacante probablemente lo que va a hacer es inyectar código malicioso, inyectar su propio código, su propio algoritmo a través de esas vulnerabilidades. Si logra acceder y logra entrar al servidor web, ese código malicioso, que probablemente puede ser incluso hasta un malware, lo que va a hacer es redireccionarse al servidor de la base de datos para obtener información. Y luego, pues definitivamente va a retornar al web service y luego ese mismo código va a salir por la misma puerta de vulnerabilidad de acceso, bien sale para el lado del usuario o bien puede ser incluso enviado directamente la información hacia el atacante, ¿no? Entonces, para eso también esta gente también se especializa en ese código malicioso, también crean sus algoritmos, también crean sus códigos. Así como ustedes crean sus códigos para poder, pues, hacer una actualización de datos remota, para poder hacer un CRUD, para poder validar un usuario, una contraseña, así como ustedes también crean sus procedimientos almacenados. El hacker también se especializa, también recurre a código embebido, código embebido, que básicamente lo que hace pues es acceder a las librerías, a los puertos, ¿no? de los ordenadores con la intención de robar información, ¿no? Entonces, habría que, la recomendación sería analizar cuáles son esas vulnerabilidades, ¿no? que puedan existir dentro del sitio web que tenemos para, en función a ello, pues poder plantear alguna medida de mejora, ¿no? de seguridad. Bien, aquí tenemos en la siguiente imagen la víctima, el atacante y el servidor, ¿no? Naturalmente, pues en este gráfico vemos de que siempre en el lado del servidor web, probablemente, o el servidor en este caso de la base de datos, ¿no? Porque veo que acá hay un database, o sea, el servidor de la base de datos, siempre el atacante va a intentar ingresar a través justamente de los formularios que pueda tener, ¿no? dicho sistema. Siempre va a tratar de ingresar por el logueo. Esa es la forma común, ¿no? Y claro, aquí lo que debe de hacer en el primer paso es una validación. Esta validación se debe de hacer no localmente, sino con la base de datos. Y aquí vuelvo al ejemplo cuando he visto que muchos estudiantes, espero que en la vida real no lo hagan, ponen usuario, ¿cuál es su usuario? Admin 01. ¿Y cuál es la clave? Admin 01. O ponen usuario admin y clave admin 01. Pues es una forma fácil de descifrar pues el usuario y contraseña, ¿no? Porque admin ingresa, ¿no? Existe, sí, pum, pasó a la base de datos, ¿no? Claro, para este caso la validación no debe ser en la misma página, sino debe ser con un database, es decir, los usuarios deben estar en la base de datos y ahí es donde se tienen que validar si existen o no existen. Nunca creen variables locales, nunca creen directamente en el formulario web. Ok, si el atacante pues digamos, lo suficientemente poderoso, ¿no? Logra descifrar esto, pues obviamente ya está en el sistema, ¿no? Y claro, por otro lado, la víctima a veces, ¿no? Es que logró infiltrarse a través de un malware, le envía pues otro script a la víctima y la víctima a veces termina interactuando con el servidor y sin querer puede rebotar, digamos, el acceso, ¿no? la sesión al atacante y darle acceso de forma indirecta al atacante hacia el sistema, ¿no? Obviamente todo se maneja, acuérdate, por URLs. Entonces, muchos de los scripts que se ejecutan a nivel web están en función también a URLs, a enlaces. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bien, jóvenes, el tiempo nos ha ganado. Esto sería la sesión por el día de hoy. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna participación, alguna idea, alguna intervención por parte de ustedes. No sé si hay algo que quieran ustedes decir o participar. Si no, para ya ir dando por finalizada la sesión. ¿Ninguna? ¿Todo claro?
Bueno, ok, entonces, de no ser así, damos por finalizada la clase del día de hoy. Agradecerles por su atención y por su asistencia, y conmigo será pues hasta la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego.